Telefuturo presenta Los Inquilinos de López. En un tiempo de reflexión como el de hoy, en plena Navidad del 2016, les damos la bienvenida muy cordial a todos ustedes, a los compatriotas, a los ciudadanos de bien de este país y a aquellos amigos que también habitan este territorio patrio caro a nuestros afectos. Y ustedes se preguntarán qué estoy haciendo yo aquí, en este histórico Palacio de López, cuyos inquilinos, los últimos de la era democrática, nos ayudarán a repasar nuestra propia historia reciente. A enfrentar el juicio político. Y todo esto pasó en casi 28 años, presidente, de vida democrática. Mira que pasaron muchas cosas. Pasaron, sí, ¿cómo que no? Bueno, y es una noche muy especial, así que me gustaría reflexionar acerca de nuestro país, ¿te parece? Porque Me parece excelente. Me parece excelente. Toda la familia está reunida. Bueno, y antes que nada, casi me olvidaba, felicidades. Muchas felicidades. ¿Cómo pasaste anoche? ¿Cómo estás pasando hoy? Extraordinario, realmente. Por la teleaudiencia que nos está... Con muchas ganas, realmente un día tan especial para reflexionar y estamos aquí. Realmente sí. Un placer. Bruno, gracias por este momento, realmente. Muchas gracias a nosotros, presidente, por contar contigo. Bueno, 7 mandatarios se sucedieron desde aquel 89 hasta tu asunción al cargo de presidente de la República. ¿Cómo sentís la democracia? ¿Se fortaleció la democracia hoy? ¿Cuáles son esos valores democráticos en el Paraguay desde el punto de vista de Horacio Cartes? Inmensamente. Si vemos hoy
y lo comparamos, la libertad que tiene la gente, todos hoy opinan, todos tenemos el derecho a tener nuestra opinión. Y fíjate que como hecho político lo que me parece más importante es los cambios de gobierno, de signos políticos que se alteraron, y eso fue absolutamente sin el menor disturbio. Eso creo que fue el mayor mensaje de que la madurez política también ya abrazó al Paraguay. Qué interesante. Y en ese 89, en ese febrero del 89, ¿cuántos años tenías y dónde estabas? 33 años. 33 años, y recuerdo bien que entraba a la casa de mi padre, como la costumbre, Mariscal López, 4328, 3 cuadras arriba de República Argentina. Bajé a abrir el portón y se escuchaban unos tiros. Y recuerdo bien que mi padre se sobrealarmó y me dijo: esto no es bomba, mi hijo, vamos a entrar rápido. Bueno, entramos allá a su casa y al rato ya transmitían lo que le llamamos el golpe del 2 y el 3 de febrero, ya se podía escuchar por las radios. Sí, claro que recuerdo como si fuera hoy. Por el respeto a los derechos humanos, por la defensa de nuestra religión cristiana, católica, apostólica, romana. Esos son lo que yo le estoy ofreciendo con el sacrificio del soldado paraguayo a nuestro querido y valiente y noble pueblo paraguayo. Desde que aquellos soldados salieron de sus cuarteles hasta hoy, han transcurrido casi 28 años, que se cumplirán oficialmente en febrero del 2017. Pero, ¿qué ocurrió en el Paraguay durante todo este tiempo? ¿Mejoramos? ¿No mejoramos? ¿En qué mejoramos? ¿En qué nos asemejamos a los cangrejos? Los presidentes que se sucedieron después de Stroessner, ¿cumplieron? ¿Decepcionaron? ¿Qué nos dejaron? Es indudable que crecimos. Hay un crecimiento edilicio imponente en Asunción y en otras ciudades. Hubo también un crecimiento económico admirado, incluso por los analistas económicos de dentro y de fuera. Hay una juventud proactiva y productiva. Desde 1989 se han sucedido en la presidencia de la República Andrés Rodríguez, Juan Carlos Guasmosi, Raúl Cubas Grau, Luis Ángel González Maqui, Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo, Federico Franco y Horacio Cartes. Estos han sido los inquilinos de López, o sea, del palacio hecho construir por Francisco Solano López, que nunca pudo utilizarlo debido a la guerra contra la Triple Alianza. El Palacio de López es un emblemático edificio que atesora buena parte de la historia contemporánea de nuestro país y también se constituyó en el escenario principal de una época fuerte y dura que llegaba a su fin, dando lugar a los primeros pasos de la libertad tan ansiadamente anhelada. En el amanecer del 3 de febrero de aquel 89, se veía la multitud esperanzada, hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, niños. Llegaban ellos hasta el panteón de los héroes, cantando y gritando consignas. La gente se ilusionó y miró el futuro con optimismo. Cambiaba así la temperatura del corazón y de la inteligencia. Parecía que un nuevo Paraguay nacía para todos.
Este cambio radical en la vida de nuestro país tuvo un protagonista principal y casi inesperado, el general Andrés Rodríguez. Por el respeto a los derechos humanos, por la defensa de nuestra religión cristiana, católica, apostólica, romana. Muy bien, estamos realmente en un sitio muy especial aquí, general. Este fue su puesto de comando, digamos, ¿eh? Sí, ¿Qué historia tiene esto? Sí, efectivamente, Masi. Yo, cuando me siento sobre esta histórica sillita acá, me hace recordar aquella noche de la Candelaria y el día de nuestro santo patrono San Blas, del 2 y 3 de febrero. Yo desde aquí, de este mismo lugar, me enlazaba con todos mis comandados, con todos los Carlos, con todos los Víctor, que estaba actuando esa noche a partir de las 9:30 aproximadamente hasta al día siguiente del día 3 de febrero. Entonces, a través de estos pequeños medios de comunicación, nos hemos entrelazado entre todos los que habíamos asumido esa gran responsabilidad. Y a través de este micrófono, yo ¿Cómo hacía, por ejemplo? ¿Cómo hacía? Por ejemplo, cuando le necesitaba a Carlos 3, adelante. Carlos, Carlos 3, te copio 5-5, estoy atento, cambio. Muy bien, muchas gracias. Aquí Carlos le saluda. Positivo, Carlos 5-5, estoy atento, 4. Rodríguez asumió como presidente provisional en la tarde del 3 de febrero y el 1 de mayo de 1989 fue electo presidente constitucional del Paraguay. Entre los logros de su gobierno, además de la instalación de las más amplias libertades públicas, se halla la creación oficial del Mercosur mediante la firma del Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991 entre los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El 1 de diciembre de 1991 se celebraron las elecciones para la Convención Nacional Constituyente que promulgó la nueva Constitución el 20 de junio de 1992. Esta, entre otros artículos, eliminó la posibilidad de reelección del Ejecutivo y concedió al Poder Legislativo mayores competencias de control y supervisión. Creó el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Hoy, a 25 años de aquel momento, una vez más nuestra república se encuentra en un escenario de posibles nuevas actualizaciones en la Carta Magna. Más allá de las acusaciones que pesan en contra del general Rodríguez, no podemos dejar de reconocer que es quien nos devolvió la democracia como sistema de representación política. Andrés Rodríguez entregó el mando presidencial al siguiente inquilino de López, Juan Carlos Guasmosi, el 15 de agosto de 1993, con un discurso que terminó con una célebre frase: misión cumplida. Andrés Rodríguez falleció el 21 de abril de 1997.
En las siguientes elecciones generales de 1993 asume como presidente constitucional de la República del Paraguay el ingeniero Juan Carlos Wasmosy Monti y se convierte en el primer presidente civil desde 1954. Mucha gente aspira o piensa que puede ser presidente. Yo les mentiría si alguna vez pensé serlo, pero sí, nobleza obliga. Contarte que la tía abuela que nos crió a nosotros me decía, mi presidente, y vos vas a ser presidente de la República, cuando era chiquito. Y se cuenta que cuando yo nací, era político también, mi padre era diputado, y yo estaba en la cuna, y muy afligida estaban estas tías que habían criado también a mi padre y a mis tíos. Decía, yo no veo la hora que este se deje de la política. Y un tío, el doctor Jiménez Gaona, dijo, y ese que está ahí acostado, no saben lo que va a hacer. Todo esto lo cuento porque me lo contaron. Diría yo, es una experiencia muy rica, con muchos sinsabores, pero con muchas satisfacciones. Yo creo que el servir al ser humano, el servir al humilde, a ese pobre, a ese campesino, cuando yo veo lo agradecido que es, sinceramente vengo como si hubiese cargado las baterías para enfrentar cualquier atropello, cualquier insidia, cualquier calumnia de las que ya estoy curtido en espíritu y en piel. Creo que transcurrir de los días afecta indudablemente como humano ciertas críticas que son destructivas y calumnias, o si no comentarios infundados. Pero eso es parte de este aprendizaje, dado que no hay una universidad donde poder estudiar para ser presidente o ministro. Pero esa escolaridad, ese aprendizaje diario, diría yo, de hora en hora, de acto en acto, de acontecimiento en acontecimiento, es lo que lo va formando a uno. Y hay que tratar de no repetir los errores y aprender mucho de los demás. Ese canillita, ese hombre de la calle, ese enseña, ese chofer, ese guardia, ese soldado que es mi custodia, ese me enseña todos los días. No solo los maestros, los profesores y los políticos. Y ese aprendizaje es una sumatoria de todos estos actos, acontecimientos y hechos, relevantes o no, que hacen al quehacer de un ciudadano que por un tiempo ocupa la primera magistratura de la nación. Y esto decías en 1993, ingeniero Wasmosy. De aquel tiempo a esta parte, 24 años transcurrieron. ¿La percepción tuya respecto al poder como un servicio cambió o no? En absoluto, me reafirmo, y que hablando de 24 años te diría yo que cuando asumí el honroso cargo de ser presidente de la República como gobernante civil, me tocó hacer los cimientos para un Estado democrático. Quería recordar nomás, debuté con una nueva constitución, Claro. con un partido oficial dividido, con una oposición fortalecida después de 1989, sin ningún presupuesto, porque el presupuesto generalmente se lo hace en septiembre del año anterior y se lo presenta al Congreso, que si uno tiene suerte, pues lo aprueba el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. Y con una novel prensa que es muy fácil confundía a veces libertad con libertinaje. Claro. En ese tiempo, diría yo, nuestra filosofía política con el doctor Ángel Roberto Seifert era hacer el gobierno de la libertad plena. Sí. Así como... El pacto de gobernabilidad, por Le ejemplo. voy a decir, así como, por ejemplo, la dialogar y concertar. Eso en el entendimiento, lógicamente, que la mezquindad, la obsecuencia
diría yo, son perjudiciales, pero el discrepar justamente enriquece. Así nació ese pacto de gobernabilidad. Claro. Imagínense en esa situación. Yo agradezco hoy a todos estos dirigentes políticos cuya representación tenían en el Parlamento Nacional para haber hecho, diría yo, las primeras reformas. No se pudieron hacer todas, hay que dar tiempo al tiempo, pero las leyes fundamentales que hacen a un Estado de Derecho. ¿Cómo querías o querés que se te recuerde desde el punto de vista de todas las acciones de tu presidencia? Y como aquel presidente institucionalista que no pisó la ley ni violó ninguna constitución. ¿Y perdiste y ganaste amigos siendo presidente? Bueno, vos sabés bien que la obsecuencia, el poder es como un manal que atrae a mucha gente, y así en la misma forma, cuando uno termina, como de punta de pie despacito desaparecen así como vinieron. Qué bueno y profundo está eso. ¿Y cómo es tu relación con los demás expresidentes latinoamericanos de aquella época? Porque vos tuviste una entrada triunfal desde aquel primer viaje a los Estados Unidos, con Carter, el presidente Carter, Jimmy Carter, que te recibió en la casa suya allá. También, todos los empresarios, Bush, también Mandela, te encontraste en la OEA, estuviste ahí. ¿Mantenés esos vínculos? Gracias al doctor Moon, que suele hacer esas reuniones de expresidentes democráticos, que sin, diría, estar escrito, hemos formado un club de expresidentes democráticos que nos reunimos, estuvimos en Madrid, estuvimos en Cartagena de Indias, en Brasilia, en varias ciudades, dependiendo de las organizaciones de este doctor, y casualmente me tocó a mí invitar acá, en mi casa, a 18 expresidentes democráticos. Qué bueno. Realmente es un círculo muy agradable porque cada uno transmite las experiencias que le tocó vivir, porque los tiempos no son iguales. No son iguales. Cada periodo presidencial tiene sus problemas, ¿verdad? ¿Cómo está el de hoy, por ejemplo? Y yo creo que en el sentido del financiero, llamémosle así, yo creo que a mí me tocó colocar las bases, los cimientos para un saneamiento financiero, que hoy, diría yo, se está recién reconociendo, porque ninguna ley financiera o económica tiene su efecto en 24 horas. Eso se nota con el tiempo. Hoy hay bancos serios, hay un cábula, hay reservas, y otra cosa más también, hablando del tema de los bonos que están muy en boga hoy, justamente, diría yo, si el presidente que tenga el poder en el 23 elija hombres capaces y patriotas para la negociación del Trato de Itaipú, el Paraguay tiene arriba de $1.000 millones limpios de por vida. De modo que ese riesgo de los bonos se pueden cubrir perfectamente. ¿Verdad? Ahora, dependiendo de cómo se los invierte. Entonces, mucho tiene que ver la relación entre los poderes del Estado para que el pueblo se beneficie a través de ese buen relacionamiento, que es el que yo logré con el diálogo y la concertación. Ese pacto de gobernabilidad hizo que los poderes se unieran, que hubiera armonía y que acompañe también a la gestión del presidente Guasmosi. Pero ya lo creo, imagínense. Ustedes recordarán la primera conformación de la Suprema Corte de Justicia pluripartidaria de este país, con 9 miembros, cuando el presupuesto era para 3. Imagínense, hay que ponerse en aquel momento, ¿verdad? Lo mismo, la conformación de la Corte Suprema de Justicia Electoral pluripartidaria también, que realmente el resultado que, diría yo, para satisfacción mía, durante mi gobierno, fueron elegidos oficialistas, opositores, y nadie más objetó ninguna ninguna elección, ¿verdad? Todos trabajaban en conjunto. Hoy parece normal, pero imagínense, en mi época tenía yo 62 generales de división y reduje a 38, incluyéndolo al obispo castrense. Se desafiliaron, ¿verdad? Y hoy en día poca gente sabe quién es el comandante de las fuerzas militares, quién es el comandante del ejército, etc. O sea,
hoy recién, a veces, la gente hoy no valora lo que costó en ese momento, en esa situación, hacer todo eso. Hubo desinteligencias en las negociaciones, por ejemplo, como tenemos un país mediterráneo, lo primero que hice yo es cómo podemos salir acá. Bueno, claro. La amistad que tenía con Fernando Enrique Cardoso hizo la salida hacia el Brasil con un segundo puente ferroviario que llegaba hasta Sepetiba, de aguas profundas. ¿Por qué no se concretó eso? Y bueno, usted sabe, ya sabemos el caso ese, que a veces desinteligencia política hace votar en contra. Lo mismo el arreglo de la deuda de Yacyretá iba a tener igual suerte que Itaipú. Hace ya 19 años de esto, inauguramos la obra y resulta que se aprueba en el Congreso argentino y aquí se hace votar en contra, ¿verdad? Pues son esas cosas, falta un poco de madurez política, que es lo que yo hoy deseo, que los que están en la política piensen más en el país que sus intereses personales o sus ambiciones legítimas de llegar al poder. Eso del 23 que decía respecto al Tratado de Itaipú, ¿qué se debe empezar a gestar rápidamente para que eso se concrete en aras de beneficiar positivamente a nuestro país, partiendo de la base que tenemos el 50% del derecho de toda esa negociación? Ustedes saben que 11 años estuve en Itaipú, así que yo no me preocupé mucho en decir cuánto es elevar el precio de la energía no utilizada, etcétera, sino arreglar el tema de la deuda. Que acuérdense que estaba en cruceros reales, cruzados, etcétera, y la inflación era del 20% mensual. La deuda iba a llegar, según nosotros y los brasileños decían, 100.000 millones de dólares. Porque la tarifa estaba en dólares, pero la deuda estaba en pesos brasileños. Entonces, ese desarreglo es lo que nosotros hicimos, volver a hacer un equilibrio financiero en el tema de Itaipú, que hace que, aunque la gente no creía en aquel entonces, también me dijeron de todo, pues hoy ya la gente se siente y dice, se está pagando y se va a terminar de pagar en cero, tal cual como hemos propuesto. ¿Cómo ve usted el país de aquí a, qué sé yo, 50 años? ¿Cómo vaticina el futuro de nuestro país? Con todo esto que está diciendo que se podría concretar positivamente. Todo depende otra vez del hombre. Este país es bellísimo. Yo que recorrí 3/4 partes del mundo, le digo que tenemos un país divino. Solamente depende, diría yo, del equilibrio de los hombres para que nuestro país siga creciendo. ¿Qué recuerdos le deja a usted su presidencia, a usted en lo personal, como ser humano? ¿Qué le pareció estar ahí en ese Palacio de López, gobernando el país, habiendo pasado por un montón de vicisitudes y crispaciones, pero a esta altura del partido, ¿verdad? ¿Cómo usted retrospectivamente analizaría o pondría en el tapete su gestión? Yo le diría que esa silla es difícil. Es un cargo muy difícil y las expectativas que la gente tiene cuando sube un presidente, cree que él puede arreglar todo eso en 24 horas. Y depende mucho de los asesores, de los otros dirigentes políticos. En una palabra, logré en cierto sentido con el pacto de gobernabilidad decir, bueno, ¿qué queremos como país? Que es lo que hoy yo creo que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que queremos hoy? Ya tenemos solucionado la parte militar, tenemos solucionado el sistema financiero, tenemos estructuras que para las elecciones, una constitución que hay que respetar. ¿Qué queremos como país? Y de acuerdo a eso, ir como el ñandutí tejiendo, diría yo, un programa de gobierno que realmente beneficie al pueblo. Porque acá los errores de los presidentes, ¿quién los paga? El pueblo. Lo que yo realmente lamento es la falta de transmisión de un presidente a otro para que no cometa los mismos errores. Claro. Imagínense la parte del desarrollo humano con Naciones Unidas, un acuerdo que se hizo en la época del general Rodríguez y manejaba doña Nelly. Nosotros continuamos, lo ampliamos, porque había que darle más presencia y autonomía a la mujer, especialmente en el campo. Pues los otros presidentes no siguieron ese programa, a pesar de que Naciones Unidas me pidió que volvamos a seguir con otro contrato
para 5 años. Y sin embargo, no se siguió. O sea, no hay una continuidad en un programa gubernativo. Pensando en los programas del Estado, son del Estado, no son de cada presidente a su real y saber entender. Yo creo que eso es lo fundamental y lo que falta hoy. ¿Querría volver usted a la política? Bueno, diría yo que el servir al pueblo, a su patria, es un honor que yo creo que, no sé, Dios por qué me premió con esto, pero de que es difícil, es duro, no se puede dar satisfacción a todos, también es una realidad. Pero yo lo que le quiero decir, teniendo patriotismo, teniendo vocación de servicio, yo creo que cualquier gobernante puede hacer bien a su país. Quiere decir que sus tías tuvieron razón. Llegó a la presidencia, con creces hizo muchas cosas y bueno, realmente aquellas viejas tías... Uno no puede hacer todo lo que uno quiere, sinceramente. Y bueno, muchísimas gracias. Es un momento de reflexión hoy, es un momento tocante, de mucha esperanza. Y bueno, también es importante un mensaje suyo esta noche para la gente que nos está observando, la gente que está pasando en sus casas en esta noche de Navidad. ¿Cuál sería el mensaje Primero, suyo? Agradecerte a vos la oportunidad de hacerme esta entrevista. Sos muy generoso. Y en segundo lugar, aprendamos a valorar lo que es la paz y la libertad. Todas las cosas, uno cuando las pierde, recién empieza a recordarlas. De modo que pidamos al Altísimo, ¿no?, que siga bendiciendo, no solo a los dirigentes, sino a todos el pueblo paraguayo, para que unamos esfuerzos para seguir creciendo este país maravilloso que Dios nos dio. Muchísimas gracias y muchas placer, felicidades. Bruno, que sigan tus éxitos. Presidente Guasmosi, muchas gracias realmente por recibirnos aquí esta Muy noche. amable. Gracias, Bruno. El gobierno del presidente Guasmosi caminó sobre la fragilidad de muchas cuestiones no resueltas en el país. La tensión política entre golpistas y demócratas, la tensión partidaria con Luis María Argaña y el general Lino César Oviedo, y la tensión económica por los altos niveles de informalidad de nuestro sistema financiero. En los aspectos positivos, el gobierno de Guasmosi tiene el mérito de haber fortalecido civiles en el ejercicio del poder y de la gestión de lo público. Durante el gobierno Guasmosi se intentaron copiar gestiones exitosas en el mundo. Chile fue el ejemplo a seguir en el área económica. Pero la coyuntura social, económica y empresarial de nuestro país no gozaba de las mismas fortalezas. Entonces, la negociación con el Congreso por la vigencia de la nueva Constitución obligó a Guasmosi a un pacto de gobernabilidad. En abril de 1996 acontecía lo que sería el más importante intento de quiebre democrático ante la negativa del entonces comandante del ejército, Lino César Oviedo, a su relevo del cargo. En el año 1998, la ingeniería electoral del Partido Colorado daría lugar a la más exitosa dupla
de la disciplina partidaria que representó la fórmula Cubas Grau Argaña, con el agregado de que el ingeniero Raúl Cubas Grau representaba los intereses del encarcelado Lino César Oviedo. Esta fórmula obtuvo la victoria más contundente con la mayor diferencia del caudal electoral a favor en la historia del Partido Colorado, con el eslogan "Tu voto vale doble". Nadie se imaginaba en ese entonces que nos encontrábamos ante el inicio de una de las tragedias más graves y vergonzosas de nuestra vida cívica paraguaya. Apenas asumido el mando, Cubas Grau cumplió su compromiso y ordenó la liberación del general Lino César Oviedo. El 23 de marzo de 1999 moría acribillado en Asunción el vicepresidente Luis María Argaña. Hasta el día de hoy los sucesos no fueron del todo esclarecidos, siendo la teoría más fuerte que dicho atentado escondía una venganza política. El magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña desató una enorme protesta popular conocida como el Marzo Paraguayo, donde facciones opuestas del mismo Partido Colorado buscaban por un lado legitimidad y por el otro venganza. El Marzo Paraguayo nos dejó 7 muertos y cientos de heridos. La renuncia del presidente Cubas Grau, quien posterior a la misma se exiliaría en Brasil. Este inquilino de López no pudo arribar a tan siquiera un año de gobierno y fue sustituido en el mando por el presidente del Congreso, tercero en línea de sucesión, Luis Ángel González Maqui. Y en una noche como esta de Navidad, saludando a toda esa gran teleaudiencia una vez más, tenemos el lujo de contar con otro presidente, con otro inquilino del Palacio de López, Luis Ángel González Maqui. Muchas felicidades, doctor. Felicidades, Bruno. No, nosotros sí que estamos... ¿Cómo pasaste ayer? Estamos en familia. La Nochebuena con Susana, la y familia. ¿Cómo estuvo eso? Con buena salud y en familia, ¿no? Claro. Tranquilo. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 7 Lucho. hijos, 5 mujeres y 2 varones. Y 2 varones. Sí, ¿Y señor. pasan todos juntos así la fiesta o no? No todos, ¿no? No, todos, ya son grandes, claro, muchos y ya. porque casi la mayoría pasan con sus madres, ¿no? Ah, Y claro. Año Nuevo pasan conmigo, ¿no? Ah, sí. Sí, así es el trato. Está muy bien. Bueno, y Susana, hermosa como siempre. Y Susana, sí, una mujer. Una de las primeras justamente damas más lindas que tuvo el país. En estos días estuvo ahí
en una entrevista con Popular y contando su experiencia con Fidel Castro, con el señor claro, tan famoso que falleció hace poco, ¿no? Sí, ella estuvo en La Habana, ¿verdad? Estuvo, tengo entendido, 2 veces, una vez conmigo y otra vez como primera dama invitada. Y lo recibió súper bien. Y Fidel Castro le tuvo un afecto a este señor porque es un señor muy distinguido, muy caballero. Y nacieron el mismo día. Susana, ¿en serio? del 13 de agosto, y Fidel Castro es del 13 de agosto también, era del 13 de agosto. Espectacular. Entonces, pero le habrá impactado a Fidel la presencia de Susana. Y cuando Fidel viene en la entrega del mando, que yo cuando le entregué a Nicanor la banda presidencial y el poder, sí, justamente. también estuvo Fidel por acá acompañándonos. Claro. Sí, de eso estuvimos también conversando. Bueno, Luis Ángel González Maki, te tocó un momento muy difícil en estos casi 28 años de política, de historia política reciente en nuestro país. Militante político, Luis Ángel González Maki, del brazo tradicionalista del Partido Colorado. ¿Qué era el tradicionalismo? Bueno, en primer lugar, tu primera pregunta. Sí. Para mí que fue el periodo de gobierno más difícil de este periodo de transición, porque Rodríguez era el triunfador, lo echó a Stroessner, todos estamos felices, cantando en la calle, todos, ¿no? Colorados, liberales, comunistas, encuentristas, febreristas, era todo felicidad. Después Juan Carlos Guamuzzi, el primer presidente civil después de mucho tiempo, otra felicidad otra vez, todo regocijo. Enturbiado por el robo, ¿no? De los votos a Argaña. Pero no fue jamás lo que yo recibí. El gobierno de González Maki recibió un vicepresidente asesinado, un presidente renunciante, enjuiciado políticamente, 9 jóvenes paraguayos muertos en la plaza. La sociedad paraguaya dividida totalmente. Completamente. Colorados argañistas y colorados oviedistas, liberales, argañistas y oviedistas, obispos, país de la campaña, argañista y oviedista, miembro del Poder Judicial, argañista, estábamos divididos brutalmente. Impresionante. Entonces que el marco, el escenario que yo recibí, y para más económicamente vinieron todo el problema de Brasil, de Argentina, del Oriente, la economía estaba destrozada, interna y externamente, ¿no? Parecida a la de hoy también, ¿eh? Sí. Bueno, pero el tradicionalismo. El tradicionalismo. Bueno, el tradicionalismo nace porque la caída de Stroessner no es de una noche del 2 y 3 de febrero. 3 de febrero. Se venía hace rato cocinando. 20 años. 20 años. Sí, del 70, imagínate, Bruno, para ubicarnos en el lugar. 1970, ahí nace el tradicionalismo, ¿no? Liderado por Juan Ramón Chávez. Sí. Y después, ¿cómo se fue eso? Argaña era el segundo. Multiplicando. Estaba en la corte Argaña, ¿verdad? ¿O todavía no asumía? No asumió todavía, pero lo llevan a la corte justamente la militancia y Stroessner también, lógicamente, que decide para desactivarlo políticamente. Claro, muy inteligente. Porque, claro, y con el Poder Judicial no se podría activar en política, no se puede activar en política, ¿no? Acercándonos más a la época nuestra, bueno, digamos, el tradicionalismo, digamos, más reciente, por poner una frase alusiva al mismo, y entonces, esa amistad con Argaña, ¿de dónde surge? La amistad con Argaña surge realmente cuando mi padre, Saúl, es nombrado ministro de Justicia y Trabajo en 1966, y él renuncia a la Cámara de Senadores para asumir el Ministerio de Justicia y Trabajo, ¿no? Claro. Y el líder del Senado en aquel entonces era el doctor Luis María Argaña ya, ¿no? Nace el tradicionalismo, como dijimos, ¿no? Empezando con tu pregunta, que es muy buena. Sí. Después se crea el tradicionalismo democrático, encabezado por don Blas N. Riquelme y Papi Sanabria, porque ya con Rodríguez lo van desactivando, alejándose de Argaña. Porque ya ahí después se crea el tradicionalismo renovador,
donde ya lo convoca a Ángel Roberto Seifert Rodríguez, siendo presidente, y ya lo nombra como ministro de Educación y ya lo quita a Argaña del Ministerio de Relaciones Exteriores. Espectacular. Y entonces ahí queda el tradicionalismo desmembrado en tres, y el tradicionalismo donde yo me quedo, y se queda Argaña y Juan R. Chávez, es el tradicionalismo autónomo. Autónomo. Así se llamaba. Tradicionalismo autónomo, tradicionalismo democrático y tradicionalismo renovador. Autónomo porque queríamos la autonomía del Partido Colorado, de las Fuerzas Armadas ya. Argaña pretendía, de acuerdo a esas voces que siempre se escuchaban, o se escucharon en aquel 89 y después y antes, sí, señor, ser presidente de la República después de Stroessner. Correcto. Ocupa su lugar Rodríguez, prometiéndole a Argaña. Pero no era una ambición de Argaña, sino que era una corriente dentro del Partido Colorado que después de Stroessner, si existe el golpe, tenía que ser un civil. Un civil, claro, está bien. Eso está clarísimo. Es muy entendible. Y al decirle, digamos, Rodríguez a él que recién en el 93 sería el turno de Argaña, pasó mucha agua bajo el puente y lo fueron dejando de lado. Correcto. Es así, y ahí se forma este movimiento de reconciliación colorada, que se hace mucho más fuerte. Se unen todos los colorados. Así mismo. ¿Y por qué Guasmosi surge ahí y no Argaña? Y por un problema interno entre Rodríguez y Argaña, ¿no? Un problema interno y cuestiones de mujeres. Cuestiones de mujeres, no hubo nada de política ahí. Y es así que Oviedo tampoco, siendo comandante de la calle, vos te recordarás que varias declaraciones donde ya estaba Guasmosi, porque a Oviedo no le gustaba Guasmosi tampoco. Ah, ¿tampoco? No le gustaba. Y no sé por qué. Dicen que no le gustaba Guasmosi. Cuando viene la lucha Guasmosi-Argaña del 92, las elecciones tendrían que haber sido en noviembre, el 15 de noviembre de ese año 92. Le habla, dice Rodríguez, a Oviedo, y Oviedo le dice, mi nace general tiene 10 días. Y en los 10 días envió a su gente, ¿no?, a revisar todo el campo, a preguntar Guasmosi o Argaña, Guasmosi o Argaña. Y vuelve él con le dice, mi general. ¿Y la encuesta qué dijo? Ya perdé, está como la yegua Puzanga. Sí, che. Vamos a perder, mi general, de aquí a lejísimo. ¿Y qué podemos hacer? Suspender las elecciones. Y se suspenden las elecciones para el 28 de diciembre del 92. Así fue. Espectacular. Y ahí ocurrió. Y después ya vos conocéis, se conoce el detalle de que ganó Argaña otra vez por 60 y tantos mil votos, y se cambian las actas. Y conste que el único acta de votación, o sea, acta de votación de resultado que se cambia es la de presidente y vicepresidente. La de senador no se cambia. Yo diputado de Capital, yo gané en Capital, diputado número 1, no se cambió. Gobernadores no se cambió ni uno, solamente la chapa que ganaba Guasmosi le ganaba a Argaña. La amistad con el doctor Argaña era mucho más fluida. Ya era entre diario. Vos, o sea, Luis Ángel González Maqui y Argaña. Y él te apoya dentro del Congreso para que llegues inclusive a presidir el Congreso, ¿verdad? Claro. Así fue. En primer lugar, él hizo preguntar también, hizo un sondeo. Porque sus amigos más cercanos, personales, Bader Rachí y Juan Roque Galeano, que eran diputados, senadores con él. En la época de Stroessner, ¿no? Lo conocían, Martín Chiola, eran muchos más conocidos. Yo era un pendejo, ¿no? Un Nobel político. Un Nobel. Y por eso yo soy número 1 en ese 98 elecciones como senador, y número 2 Bade y número 3 Juan Roque Galeano. Vamos a saltar. ¿Cómo no? Después ¿cuál sería la hipótesis del asesinato del doctor Argaña, según el expresidente González Maqui? Bueno, la hipótesis sería que el enemigo político, por decirlo así, era el oviedismo, ¿no? Contra Argaña, o sea que Oviedo contra Argaña. Y lógicamente Argaña ya era vicepresidente. Claro, pero eso no se llegó hasta el presente inclusive a aclarar del todo, ¿o sí? Se embarró mucho la cancha. Se creó una historia,
por Veja, la revista Veja de Brasil, que vos vas a conocer mejor que yo, de San Pablo, donde una historia que el doctor Argaña supuestamente en la casa de su amante, una tal fulana señora tal, que ahí había fallecido y que a la mañana siguiente, es muy novelesco eso. Por supuesto. Muy novelesco, como 9 hijos. El doctor Argaña tiene 9 hijos. 9 hijos. Y los 9 hijos van a empañar. Y la señora Marilyn Contreras de Argaña sigue diciendo mi gran amor, el amor de toda mi vida. Por supuesto. No, además se corroboró es muy histórico, ¿no? Médicamente también se corroboró que no era absolutamente cierto ese tipo de cosas. Bueno, y llegaste a la presidencia del Congreso, saltamos atrás otra vez. Sí, señor. Como 98. Parte de un equipo político, 98. Así mismo. Pero ¿se te cruzó por la cabeza, doctor González Maqui, que alguna vez podrías llegar a ser presidente? No, la verdad que no. Ni se me cruzó, ni ambicionaba ser presidente. No ambicionabas. No tenía la ambición personal. La situación política te puso en ese cargo. Me puso ahí. Te convertiste así en uno de los inquilinos del Palacio de López por causa de la renuncia de Cubas Grau. Que quiero que... Y la muerte del doctor. Y la muerte del doctor Luis María Argaña. Se crea la cefalía, lo que se llama acefalía. Doble acefalía. Doble acefalía, o sea que el presidente renuncia a consecuencia de la muerte del vicepresidente. Así mismo. Y entonces asume el que estaba en el tercer lugar, digamos, ¿verdad? Dentro de la Constitución. Del esquema constitucional. Que es el presidente del Congreso. Del Congreso. Sí, señor. O sea que tuviste que completar un periodo, digámoslo así. Sí, señor. Porque el por 4 años y 3 meses, más o menos. 4 años y 3 meses. Porque el ingeniero Cuba estuvo 7 meses. 7 meses. De agosto a marzo. Y yo de marzo del 99, ¿no? Hasta 2003. Claro. 4 años, 7 meses. ¿Y cómo fue, vivir entre el dolor, por ejemplo, de la pérdida de un líder, de un amigo, un líder político, un amigo como el doctor Argaña, y la responsabilidad automática de conducir un país sin que estés preparado en aquel momento, que hayas estado preparado en aquel momento? Porque yo ya venía asumiendo la coordinación y el liderazgo, por así decirlo, dentro del Congreso de la Nación. Claro. Porque a partir de agosto del 2015, ya manejaba, sabía cómo manejar. Por mi convocatoria como presidente del Congreso, yo convoco a 2 reuniones del Congreso de la Nación para el decreto, contra el decreto inconstitucional de Cubas Grau que lo libera a Oviedo de la cárcel, la amnistía. Eso fue lo que desmoronó el gobierno de Cubas Grau, seguramente, ¿verdad? Claro, la credibilidad de Cuba. Porque 2 días después, él jura el 15 de agosto y el 17 firma el decreto de amnistiendo, se dice, ¿no? Sí, amnistía. Amnistía al general Oviedo. Y ahí entonces yo convoco a un Congreso y en el Congreso se vota y se apoya realizar una acción de inconstitucionalidad contra ese decreto del Poder Ejecutivo. Ahí ya empieza el choque de 2 poderes, del Parlamento y el Ejecutivo, y el juez es la Corte Suprema, el Poder Judicial. Poder Judicial. Y entonces, posteriormente a eso, la Corte Suprema le ordena al presidente de Cuba que cumpla y lo vuelva a meter preso a Oviedo. Y no lo hizo. Entonces ya 2 poderes del Estado, el judicial, el Parlamento contra el Ejecutivo Cuba, y se debilitó Cuba. Bueno, y ese momento, por ejemplo, del marzo paraguayo, antes que usted asuma oficialmente o que... Sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo vivía la ciudadanía? ¿Cómo fueron esos entretelones? Porque esa fue una de las etapas, en realidad una de las etapas en estos casi 28 años de democracia, de gobiernos democráticos a partir del 89, creo que esa fue una de las etapas más críticas que hubo aquí en el país. Totalmente, ¿verdad? De acuerdo. O sea, ese marzo paraguayo, las muertes de estos jóvenes, el fallecimiento del doctor Argaña, y la renuncia de Cubas Grau. El Congreso de la Nación llamó la atención no solo a los compatriotas, sino a la comunidad internacional. A la OEA fuimos y denunciamos, cuidado, te estoy hablando yo de noviembre, diciembre, enero, antes del marzo paraguayo.
cuidado que pueda haber sangre en el Paraguay. No está bien allá las cosas, ¿no? Sí. Y no sé, la comunidad no nos tomó muy en serio, pues yo creo que hubiera desactivado ese marzo paraguayo, diciéndole a Cuba, presidente, solucione este asunto, no puede ser, si es verdad o no es verdad, por lo menos eso. Y bueno, es charlar aquí con el doctor González Maki, es un placer realmente en esta noche de Navidad, aquí con la audiencia también que nos acompaña. La familia, por supuesto. Tan importante. Tenés muchos, por supuesto, amigos, ¿verdad? Y amigas. ¿La amistad es importante para vos, doctor? Es vital para mí. Claro. Sí, porque yo no soy un hombre político, eso de raza, como suelen decir la gente, sino que soy un... La política ya estaba en vos mucho antes. Estaba. Desde doña Lola Miño, por ejemplo. Señor. La mítica Lola Miño. Doña Lola Miño. Tu abuela. Mi abuela, madre de Saúl y Hugo. Y mis padres, ¿no? Ña Rubí y Saúl, gente muy conocida de la sociedad paraguaya. Sí, por supuesto. Entonces yo asumí esa responsabilidad y no quise defraudar. Ni a ellos ni a mis hijos, lógico. Como te digo, tengo 7 hijos. Sí, impresionante. Bueno, ¿y volverías a la política, doctor? Ya no. Yo creo. ¿Por qué no? En primer lugar, porque no me invitaron. Y yo creo que una de las cosas también que en política no es ñecuaña. Creo yo que soy un tipo muy abierto y creíble. ¿Te gusta la música también? También, muchísimo. ¿Cantás también, doctor? Y dicen que canto. Pero siempre estuviste unido a un grupo de amigos. Exactamente. Estando en la presidencia, nunca cortaste ese tipo de eslabón. No, jamás. Siempre mantuviste la amistad como bandera. Sí, señor. ¿Verdad? Y así la mismo. música. Y los conocidos, Oscar Gómez, O Gómez, el cabezón, que le decimos nosotros, Santi Medina, Viquito Benítez Perrier, los famosos peñeros, Vocal 2, siempre. Claro. Y Álvaro Ayala. También, Alvarito. Alvarito, Maneco, eran amigos míos del Rowing. Qué espectacular. Gente que vos lo conociste muy bien, de cerca, y gente muy agradable. Alvarito es un personaje. Es fabuloso. El que era más personaje era su hermano. Ah, ¿en serio? El gordo. El gordo. ¿Sabes qué? Alvarito no tiene ni para empezar con él. Ah, ¿sí? Voy, amigo. Bueno, y ya cerrando, doctor, porque realmente un placer de que esté con nosotros esta noche acá, en una noche tan especial como esta. Y aquí Bruno, este libro, exactamente. Qué suerte, Bruno, que te acordaste, porque que te traigo. Y ¿cuándo comenzaste a hurgar en esto? Al amigo Bruno Masi, con el afecto y el aprecio de siempre. Ah, pero qué honor esto. Qué honor. Este es un testimonio político y revelaciones de un presidente, y que con esto te va a cerrar a vos muchas las historias que hemos contado esta noche. Por supuesto. Testimonio político, qué lindo, revelaciones de un presidente. Muchas gracias por esta dedicatoria. Lo editamos con el doctor Osvaldo Bergonzi, que fue mi editor, un señor muy capaz. Bueno, voy a leer este libro porque realmente es espectacular. Acá está toda la gestión tuya y además toda la vida tuya también aquí. Testimonio político, revelaciones de un presidente, un libro y están los autores y los personajes. Claro, así que agradezco la dedicatoria, doctor González Maki. Muchas gracias realmente por estar esta noche. Y damos las felicitaciones a tu equipo de trabajo por este fin de año, ¿no es cierto? Esta fiesta que vivimos ayer. Y hoy, esta noche, Navidad, entonces, por supuesto. A toda la familia paraguaya, mis más sentidos, Yopú, Projajú, les quiero mucho. Gracias. Muchas gracias, presidente. Un placer, ¿eh? Te emocionaste, presidente. Te emocionaste. Muy bien. Un aplauso al presidente. Gracias. Muy bien. Te emocionaste, presidente. Palacio Presidencial, Palacio de Gobierno, simplemente Palacio de López. Soñado como vivienda
habitado por el poder. Un poder que con la asunción al mando del presidente Nicanor Duarte Fruto se despoja definitivamente del estigma de los cuarteles. Buenas noches, qué placer, Nicanor. Felicidades, Bruno, un placer estar contigo, espero que haya pasado bien. Y yo te hago la misma pregunta, en familia, ¿cómo estuvo la noche ayer? Sí, maravillosamente bien, con Gloria, con nuestros hijos que vinieron del exterior, con 6 hijos mi suegra. 6 hijos tenés. Estuve con mi madre, con mis hermanos. Sí, yo tengo 6 hijos. ¿Y todos vinieron? Sí, todos están, 2 casados. Y 4 están todavía en la expectativa, o sea que tengo 5 varones y una nena. Beta se casó, ya me dio 2 nietos, y Héctor se casó y estamos esperando una nieta. ¡Qué bien! O sea que sos abuelo ya. Sí. Un abuelo vibrante, un abuelo fuerte, ¿verdad? Bueno, y el más chico, el que nació en Burú Villarroga, ¿cuántos años tiene? Facundo tiene 12 años. 11 años. Bueno, como tengo muchos hijos, de repente... Sí, me acuerdo que hicimos una nota... Me equivoco en los nombres y también en la edad, ¿verdad? Pero tengo 6 hijos. Facu nació en el 2005. Sí, hicimos una entrevista en tu quinta, ¿te acordás? Y era chiquitito, ahora ya es... ¿Alguien sigue tus pasos entre tus hijos? Y todavía no, pero yo creo que en cualquier momento puede irrumpir el sustituto, el que va a tomar las banderas. Bueno, cómo no. Por favor, tomá asiento. Gracias. Tomá asiento. Placer. Adelante. Placer es mío, compañero. Yo llevo esto aquí. Bueno, espectacular, presidente Nicanor. Hace rato que queríamos conversar contigo. Haciendo un repaso de tu gestión, estamos hablando como un ex inquilino del Palacio de López, como expresidente de la República. Tengo que preguntarte, sos un hijo del interior, periodista, abogado, político avesado. ¿Qué pasó durante los 5 años de tu gobierno para que vos, que representabas esa esperanza de la renovación colorada, hoy, bueno, mucha gente, o un sector, mejor dicho, de la ciudadanía te endilga el título de mariscal de la derrota? ¿Qué pasó? Bueno, primero, mi querido amigo Bruno, yo soy del Paraguay profundo. ¿Sí? Y hemos llegado al gobierno remando desde abajo. Y sacamos el país de una situación económica muy difícil que todo el mundo recuerda y perdimos las elecciones. Y muchos me llaman el mariscal de la derrota. Primero, es muy difícil llegar al grado de mariscal. Claro. El cabo de la derrota sería triste, ¿verdad? Pero el mariscal de la derrota es también un lenguaje producto de una cultura autoritaria. Porque en la democracia se pierde y se gana. Sí. Lo que pasa es que en el coloradismo hemos internalizado todo un discurso y creíamos que éramos eternos. Pero más que el mariscal de la derrota, Bruno, a mí me gustaría el mariscal de la democracia, porque después de 200 años de vida independiente, por primera vez en el Paraguay se da una transferencia de poder de un partido a otro en un clima de civilización, de respeto, y somos parte de esa historia de la alternancia, del punto de inflexión de la historia de nuestro país. ¿Eso es la democracia para vos? Es la democracia. De lo contrario, tendríamos que resolver nuestras diferencias a balazos, cuartelazos y con violencia, como ha ocurrido en el pasado. Como en Maguaré. En Maguareiza. En tu campaña prometiste erradicar la corrupción. ¿Cuáles fueron tus acciones como presidente para llevar a la práctica esto? ¿Cómo se logra? Porque tampoco se puede eliminar la corrupción. Bueno, hay ¿verdad? varios datos. Evidentemente que la corrupción es muy difícil erradicar en cualquier gobierno. Brotes de corrupción o corrupción galopante
suceden. Lo que hay que evitar es la impunidad y fortalecer la institucionalidad del Poder Judicial. Sí. Mire, las recaudaciones cuando nosotros llegamos al poder eran de 600 millones de dólares por año. Entregamos ¿cuánta cantidad? 1.800 millones de dólares por año en el 2008. Creamos 300.000 nuevos contribuyentes. Es más, bajando el impuesto a la renta comercial de 30 a 10, bajando todo a 10, porque era un momento en que necesitábamos un sistema impositivo que nos permita la inversión, la producción y el empleo. Pero logramos la mayor reserva internacional. Dejamos un país con un crecimiento económico de casi 5 años, con un superávit fiscal de 5 años y con un crecimiento inédito de nuestras exportaciones, porque Paraguay recuperó la confianza en la comunidad internacional. Hicimos con los grupos económicos, hicimos con los empresarios, con los líderes políticos, los líderes sociales. Justamente esos técnicos de tu gobierno fueron de las filas del Partido Colorado, muchos de ellos, la mayoría o no. La mayoría del equipo pertenecía a mi partido, pero había gente muy importante como Borda en el Ministerio de Hacienda, luego César Barreto, también, luego Bergen, 3 ministros de Hacienda que no eran de mi partido, pero la conducción política estaba en mis manos. Entonces, yo podía tener gente que no pertenecía a mi partido, técnicos brillantes, como Borda, como Barreto, como Bergen, como Margarita Díaz de Vivar en aduanas, que tampoco era de mi partido, porque la conducción política la teníamos nosotros. ¿Y cuáles fueron esas acciones que impactaron positivamente en la ciudadanía? Iniciamos los primeros programas sociales a favor de los sectores vulnerables. Iniciamos el programa Tecoporá. Sí, Tecoporá es transferencia de dinero condicionado a la extrema pobreza. Después de 30 años, iniciamos los programas sociales, los fondos sociales de Itaipú, las becas a 1.000 jóvenes, hijos del pueblo, que siguen siendo 1.000 becas hoy. Después de, no sé, 10 años, no sé, 8 años. Emulando lo de Carlos Antonio López hace mucho tiempo atrás. En realidad hay una beca Carlos Antonio López del gobierno actual que me parece también muy bien, pero es una beca destinada a posgrado a sectores más de las familias acomodadas. Las becas de Itaipú son becas para los hijos del pueblo, de manera que lleguen a la universidad. Iniciamos el programa de las viviendas populares en el Paraguay. También. Nosotros iniciamos. Y también la gratuidad de la salud, empezó con el kit de parto, se acordarán, con la eliminación del pago de parto normal, parto cesárea, los diagnósticos, después vino el Lugo, y con todo el vagón de plata que le dejamos, obviamente llevó un poco más lejos la gratuidad. ¿Y qué no pudiste hacer? ¿Qué no te dejaron hacer, por ejemplo, por un montón de razones? Acá los sectores conservadores dicen, bueno, porque hay que dar plata, estamos formando vagos. Entonces, no pudimos convertir en derechos sociales muchas de estas políticas públicas de asistencialismo. ¿Quiénes te impedían eso? Cuando nosotros llegamos al gobierno, funcionarios, jubilados, maestros, maestras, hacían 3 meses que no cobraban el salario. Encontramos 120 millones de dólares en caja con Borda y tuvimos que hacer un préstamo de corto plazo del Banco Central para salvar ese momento. Y de ahí salimos. Entonces, después de 12 años de crecimiento económico, lo que a mí me llama la atención hoy es que los programas sociales no avanzaron. Si fueras ministro de Educación hoy de vuelta, ¿qué cambiarías? Hay que sacar una ley en que tengamos un acuerdo con el sector económico, porque el sector económico en el Paraguay no aporta nada a la educación. La primera medida debería ser 10% de inversión con respecto al Producto Interno Bruto en educación pública y trabajar por una educación universitaria gratuita, que la educación universitaria no sea una mercancía, un privilegio, sino que sea un derecho
inenajenable de la juventud paraguaya. Primero. Segundo, habría que empezar a discutir la malla curricular. ¿Por qué la malla curricular? Porque esa malla curricular es hija del siglo pasado. Yo era ministro, tenía 37 años, 1993, y la malla curricular de la reforma se va a aplicar en aulas en 1994. Pero la gente cree que esa malla curricular, que todo el contenido pedagógico, lo hicimos nosotros. No, esa malla curricular fue obra de los más prestigiosos intelectuales en ese momento del Paraguay, comenzando por Montero Tirado, Ramiro Domínguez, Rivarola, Sarubi y mucha otra gente de renombre. Entonces, planificando el futuro, convertir la educación en una política de Estado y no en una política de gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que sea una política que continúe y no que cada gobierno venga a iniciar de cero. Porque ¿cuál es el problema de los presidentes cuando llegamos? Y con esto ¿Cuál es? El drama, la tensión, la tentación es que creemos que con nosotros empezó el mundo. Claro. Que todos los presidentes, bueno, nosotros empieza borrón el mundo. Y cuenta nueva. No, nosotros empieza la historia. Todo es la primera vez cuando uno llega. Entonces, un buen presidente debe ser un continuador y un innovador. Porque al mismo tiempo, porque siempre hay una precedencia que sirve. No es que llegamos al poder y decimos, bueno, la primera vez, todo lo que se hizo está mal. No, todo lo que se hizo estará bien, una parte estará mal. Entonces el presidente tiene que ser un innovador y un continuador. Justamente en el Ejecutivo, cuando estabas como presidente, ¿verdad? El Ejecutivo tuyo, tuvo siempre esa fricción con el Senado, como se nota últimamente, pero no sé, impresionante. Hay mucha fricción entre esos poderes del Estado. Yo no tuve grandes fricciones porque yo era político. ¿Y ser político es qué? Ser político, ¿juego de cintura? Ser político es entender que todo pasa por el diálogo, por el acuerdo, claro. No por la imposición. Si yo me creo patrón o emperador, obviamente no voy a poder construir empatía, no voy a poder construir afecto societatis, no voy a poder construir un horizonte común. Porque creo que a partir de mi posición de superioridad y de mi poder económico, puedo alinear a todo el mundo. Y el dinero en la política sirve hasta cierto punto. Después hay que construir un horizonte común, un sueño común que queremos para nuestros hijos. Entonces dialogábamos con el Senado, obviamente las tensiones son inevitables, pero siempre llegábamos a un acuerdo. ¿Y crees que es sano, por ejemplo, que un senador esté en ese curul por 5 mandatos consecutivos? Finalmente, si un senador está 5 periodos, bueno, la lista Saba, no sé qué, pero es el pueblo finalmente el que tiene que ir generando los nuevos cuadros de la representación política. Entonces, a mí no me parece malo, pero me parece prudente que uno debería también generar espacios para que vengan los relevos. Bueno, ¿y cómo compatibilizabas, siendo presidente de la República, ese relacionamiento tuyo, ¿verdad?, del Ejecutivo, con la política y de repente con el plano familiar? Ese balance... Bueno, yo, como vengo de la política y soy un hombre probablemente muy apasionado en lo que hace, me dedicaba intensamente a la gestión del Estado. Sí. Y obviamente descuidaba, en cierto modo, el relacionamiento familiar. Pero ahí estuvo Gloria, ahí estuvo mi esposa, mi querida Gloria, mi compañera, la madre de mis hijos, tratando de suplir y acompañándome. De cualquier manera, siempre tuve buenas relaciones con mis hijos. ¿Qué hace hoy Nicanor Duarte Frutos? ¿En qué estás? Bueno, yo estuve como embajador en Buenos Aires. Un poco, 2 años. Sí. Estuve en la docencia, en el Chaco tengo una producción que trabajamos, que vivimos de eso y de otras actividades. Y hoy me dedico de vuelta a la política, recorriendo el país, mirando el futuro, porque el que tiene vocación política es aquel
que después del fracaso o de la victoria, la soledad, la ingratitud, el abandono, la frustración, a pesar de todas estas cosas, proclama: vale la pena seguir luchando. ¿Qué es el poder para vos, sabes? El poder es la capacidad de servir al bienestar general. El poder no es la capacidad de imponer, sino de persuadir, de convencer. Porque si desde el poder no se convence, no se persuade, no existe identidad del pueblo con lo que estoy haciendo. ¿Te sentiste solo estando en el poder? Hay momentos de soledad. ¿Hay soledad ahí en el poder? Hay momentos de soledad. A pesar de que estás en la silla principal de ese palacio. La soledad siempre existe y la soledad es buena mientras no sea eterna. Qué espectacular, eso está muy bien. Bueno, y justamente, ¿en qué lugar ideológicamente está ahora Nicanor en este escenario de poder? Yo soy un progresista. No digo que soy un hombre de izquierda, porque para mí la izquierda es una palabra que perdió sentido. ¿Por qué? El overall ya no existe. La gran división de trabajo se da en base a los dispositivos tecnológicos. Ya no existe esa sociedad de masas de la vanguardia obrera hoy en el mundo. El progresismo es una actitud política y filosófica que pretende que el Estado cumpla su papel de promotor de la equidad social y que es mentira que el mercado desregulado por sí mismo nos va a permitir la justa distribución de la riqueza como creía Adam Smith. No, nosotros creemos en el Estado regulador, en el Estado promotor de la equidad social. Necesitamos conciliar el capital con el trabajo. Nosotros creemos que no podemos darle tantos privilegios al capital internacional y olvidar a nuestros pequeños y medianos empresarios o a la fuerza laboral nacional, que respeta el capital internacional, las leyes laborales. Y que no solo venga, y con esto termino, para comprar nuestras tierras o instalar la maquila, que venga para desarrollar la industria, el empleo decente, con salario estable. Eso es lo que queremos. Interesante hablar aquí con el doctor Duarte Frutos, uno de los inquilinos del Palacio de López. Mucha número gente, 47 creo que fui. En serio, mucha gente dice que hay fantasmas también allí. Hay fantasmas y brujos. Fantasmas y brujos. Sí, que se pasean de día y de noche. No solamente a la noche. Bueno, ¿cuánta gente a propósito conformaba ese primer anillo tuyo estando en el Palacio de López? En realidad yo hablaba mucho con la gente. Sí. Era la época en que no se pedía audiencia para llegar al palacio. Especialmente para la gente del interior, Jolomitán y Kenteman. Y vivía en el palacio prácticamente, o en Bruvillaroda hasta las 10 de la noche recibía gente. Y no tenía un anillo cerrado, porque el entorno siempre te priva de ver el mundo. Sí. El entorno siempre te cuenta el relato que no siempre es verdadero. O te hace el relato. Y el problema de un presidente es que puede terminar siendo prisionero de su entorno. Y prisionero de un relato que no se adecua a la realidad. ¿Y te dabas cuenta de repente cuando eso llegaba? Ese momento llegaba, o esos momentos se acercaban. Y ocurre que al ser humano lo que más le agrada es escuchar la música que le suena bien al oído. Cuando te dicen, mira, sos el mejor presidente. Cada día está mejor, el presidente está joven. Andero, ya. Bueno, pero no todo, ¿verdad? Siempre hay que filtrar. Pero generalmente el presidente prisionero de un entorno despierta cuando el agua llegó a la máquina. Claro. Y hay que salvar los muebles. ¿Tenés muchos amigos? Y tengo muchos amigos. Y estando en el poder, supiste conservar amigos. No sé si tengo muchos amigos, pero... Calidad de amigos. Tengo buenos vínculos con mucha gente en el país. ¿Y aquellos verdaderos amigos permanecen hoy siempre? Hay algunos amigos que permanecen. Pero lo cierto es que lo que te va a quedar en la vida, después de ocupar
los cargos más relevantes o tener una vida notable, inclusive fuera de la política, en el mundo de la profesión. Lo que te va a quedar siempre es la familia. La familia. Ahí te va a quedar el último que te va a escuchar, el que va a estar contigo ahí. Justamente. Bueno, y del 1 al 10, por ejemplo, ¿cómo calificarías el gobierno de Nicanor Duarte Frutos? Bueno, sería muy vanidoso que yo calificara mi gobierno. Yo creo que hicimos un gobierno que dejó un país ordenado, dejó un país políticamente en paz, socialmente sin grandes convulsiones, con un gran crecimiento económico, con un gran despegue, con mucha plata el amigo Lugo, y cometimos muchos errores, pero también algunos aciertos importantes. ¿De qué carece la política de hoy, por ejemplo, que se vive hoy? De mayor compromiso con la gente. La política terminó siendo un juego de privilegios entre camarillas. Y se olvidó los líderes o los agentes de la política del compromiso con el pueblo. Por eso la política ha sufrido una degradación por la actuación poco consecuente con las demandas de la sociedad de quienes estamos en la política. Porque mucho se promete en campaña y no todo lo que se promete se cumple. Claro, todo lo que... Por X razones, qué sé yo. Sí, pero hay que cumplir por lo menos gran parte. Uno tiene el interés y seguramente no le dejan o no le acompañan las circunstancias, los poderes, los sectores, ciertos sectores que obviamente... Y a la política le falta líderes también. También. Hoy la política está atravesada por el marketing. Terminó el discurso como mensaje. Terminó la construcción de la pasión. Terminó la construcción de la esperanza. Especialmente la gente más necesitada, cuando termina la pasión, termina la esperanza, los líderes ya no existen, ¿qué hace? El voto se convierte en una mercancía más. Hablábamos también antes de cámara. Bueno, siempre yo admiré esa cultura que tiene Nicanor Duarte Frutos, ¿verdad? Entre los presidentes o los inquilinos de López, tuviste siempre un perfil muy especial en ese aspecto. Vos lees mucho, te instruís constantemente. Los libros, ¿qué significan dentro de un periodo de 24 horas para vos? Bueno, yo tengo un hábito de lectura casi cristalizado. Entonces, me paso hasta hoy 2-3 horas leyendo al día. ¿En serio? Pero conste que yo no tuve un círculo, un contexto intelectual, no fui parte de una familia universitaria. Mi padre era un bohemio, papá un gran tipo, era cantor, era poeta popular, papá, mamá era modista. Y la libros a esa lleva. Pero mi papá me regaló 3 libros. Imagínate. ¿Te acordás los títulos? Papá, un día mi padre siempre me decía: mi hijo, quiero que seas el presidente de la Junta de Gobierno. Mirá que nunca mi papá me decía: quiero que sea el presidente de la República. Por lo visto, para él el partido estaba primero que todo. Y me regaló 3 libros que yo siempre le cuento a mis hijos. Papá me regaló Manuel Domínguez, El alma de la raza. El alma de la raza. El nacionalismo puro. El gran Domínguez, sí. Sí. Y el segundo libro que me regaló es de Volta Gaona, recuerdo muy bien, 23 de octubre. La historia de los jóvenes en la época, en la víspera de la Guerra del Chaco. Y el tercer libro que me regaló fue Diagonal de Sangre, la historia de la Guerra del 70. Papá ahora le hace 3 libros. Qué bueno. Y tengo en mi biblioteca hasta ahora. Espectacular. Y apoyo ti tapadura peajundarei. Y leí, me emocioné mucho. Vos te emocionás mucho, Nicanor. Sí. Sos muy sentimental. Sí, yo soy sentimental. Mirá que estamos en Navidad y estamos en un momento en que toda esa espiritualidad de cualquier ser humano aflora.
Yo creo, primero, que la Navidad es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, con el respeto que se merecen todas las creencias. Para mí, el nacimiento de Cristo, de Jesús, va a ser el momento en que Dios se hace historia, se hace temporal, se hace hombre y envía al Hijo, al unigénito, que va a unir por nosotros en la cruz, la redención. Entonces, la Navidad es un momento de alegría, debe ser un momento de celebración del acontecimiento más importante de la humanidad. Claro. Pero generalmente la Navidad a veces es un momento de tristeza, no sé por qué. Yo recuerdo la Navidad de mi infancia, por ejemplo. ¿Tenés recuerdos? A ver. Sí. ¿Qué tipo de recuerdos? Y nosotros recorríamos los pesebres. Yo nací en la periferia de mi pueblo, Potrerito, cerca de Potrerito. Y habían familias muy tradicionales, Pepe, que competían con los pesebres. Y nosotros yo tenía 8, 9, 10 años, no recuerdo. Y visitábamos, por ejemplo, el pesebre Ñacastorina, apodada Ñacató. A mí me prestó plata para entrar a la universidad, para pagar mi matrícula a la Universidad Católica. Qué fabuloso. Por malo, veaina. Será hijo de ti, cuñacara, y un vapor a mercado. Siempre me veía trabajando desde chico. Y después llegó la hora para irme a la universidad. Y como no había universidad pública en aquel entonces en el país, en el interior del país no había universidad pública. Y nosotros, los ovetenses que queríamos estudiar, teníamos que viajar hasta Villarrica, a la Universidad Católica. ¿Y en tu gobierno vos la visitaste? Sí, formó parte de mi spot. ¿En serio? Sí, Ñacató contaba mi historia. ¿Te gustaría, por ejemplo, dirigir la Universidad Nacional de Asunción alguna vez? Sí. Habiendo sido ministro de Educación. Una vez conversé con el presidente de la República actual, a quien yo realmente le tengo un aprecio, solamente que yo cuestiono su modelo político, económico y social. No es una cuestión personal. Y hablábamos justamente me preguntaba cuál sería el futuro que yo pensaba, que quería ser y cómo me gustaría seguir la carrera pública. Entonces yo le había dicho, y también le digo a mis amigos, que me gustaría terminar mi vida pública siendo rector de la Universidad Nacional. Es un sueño porque no sé si es posible, porque para eso hay que hacer carrera, creo que en el mundo académico. Bueno, y ese día de tu asunción, en el 15 de agosto del 2003, exactamente, mucha gente te visitó, vino, jefes de Estado importantísimos vinieron a acompañarte, entre ellos Fidel Castro, que nos dejó hace 3 semanas. Bueno, a Fidel yo lo voy a conocer en 1994 en Bariloche. Era un hombre que si llegaba, se venía para comer a nuestros hijos, violar a nuestras mujeres. Ese fue el discurso de la voz del coloradismo, ¿verdad? Y eso fue el discurso que penetró en la conciencia colectiva en gran medida. Pero Fidel va a terminar siendo un buen amigo de Paraguay. 1.700 jóvenes campesinos van a llegar a ser médicos en las universidades cubanas. Y yo tengo una anécdota. ¿Cuál es? George Bush me llama. Sí. Visito a George Bush en octubre. Sí. Y me llama en vísperas de la Asamblea de las Naciones Unidas. Se va el embajador, me dice, quiere hablar con usted, presidente, mi presidente, George Bush. Traductor de por medio. Me pide George Bush. ¿Cómo fue ese momento? Después de la entrevista ya que tuvimos nosotros en octubre, después de la visita que hice a Washington, me pide votar en contra de Castro en las Naciones Unidas. Le digo, mire, presidente, yo no puedo votar contra Castro. Su política exterior se funda sobre la idea de que toda política exterior debe responder y estar subordinada a intereses domésticos. Tengo 1.000 jóvenes estudiando en Cuba. Usted, presidente, me va a facilitar las 1.000 becas para la Universidad de Georgetown o cualquiera de las universidades, y Paraguay paga el vuelo charter para que los estudiantes vayan a estudiar, los paraguayos campesinos vayan a Estados Unidos.
¿Van a dar esa oportunidad? Y el tipo se calla. Me dice no. Y me dice, pero Castro es esto, Castro es aquello. Entonces le dije, presidente, estuvimos hablando que somos cristianos en el salón, en el despacho oval. Usted me decía que era cristiano. Le recomiendo que lea el Salmo 37, le dije al presidente Bush. ¿Y le recordaste? Y el Salmo 37, ¿qué dice el Salmo? El Salmo 37 dice, deja la ira, deja el enojo. La venganza es mía, hey Dios. Qué lindo lo que nos decís, doctor Duarte Frutos, porque ya cerrando prácticamente, lógicamente, esta entrevista también, porque estamos apasionadísimos aquí y un lujo que esté con nosotros el doctor Duarte Frutos. Los jóvenes para nuestro país o en nuestro país, el camino de los jóvenes. Primero, democratizar la universidad, democratizar el acceso al saber y no solamente al conocimiento científico-tecnológico. Hagamos una educación que permita al Paraguay ser un país socialmente más justo, económicamente más distributivo, políticamente más democrático, y que la juventud no sea simplemente un instrumento del marketing político, que la vitalidad y esa manifestación de la alegría que en cierta manera representa la juventud no sea simplemente un material para el marketing por parte de los políticos, sino que la juventud vaya asumiendo posiciones de liderazgo, pero ese también es un papel de la juventud. La juventud tiene que tener un pensamiento crítico, tiene que tener la rebeldía sana, tiene que siempre poner en cuestión el orden establecido. La juventud tiene que creer que hay una realidad distinta a la que estamos viviendo, que es posible construir. De lo contrario, la juventud no vive la característica esencial de lo que debe ser esa etapa de la vida, que es la conciencia crítica. Porque en el Paraguay y en el mundo también tenemos. Allende, en un memorable discurso, decía, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Espectacular. Y bueno, y con esto tenemos que cerrar, presidente Nicanor Duarte Frutos. Un placer de que esté con nosotros, que haya estado con nosotros esta noche, y realmente felicidades, a seguir adelante, seguir con esos anhelos, ideales y bueno, y logros en la vida, ¿verdad? Creo que sí, agradezco, hay que tener la esperanza, pero la esperanza unida a la acción, porque la esperanza como un reposo esperando que sobrevenga el milagro es una falsa ilusión. Esperanza unida a la acción, al trabajo comunitario, al espíritu colectivo. Y yo te agradezco, me siento muy feliz de estar contigo, gran amigo, gran profesional que sigue dando al mundo de la cultura, al mundo de la comunicación, de la sociedad. Y todos queremos no solamente un Paraguay mejor, un mundo mejor. Qué bueno. Gracias. Muchas felicidades. Gracias a vos, doctor Duarte. Un placer. Saludos a la familia, a Gloria, a los chicos. Y gracias por estar con nosotros esta noche. Igualmente a tu hermosa familia.